Buenas tardes, Sarael, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Mientras se van conectando tus compañeros, vamos a trabajar nuestra última actividad. Sus compañeros van ingresando. Ya vamos a ver qué vamos a trabajar hoy día. Voy a compartirles su experiencia de aprendizaje. Esta experiencia que vamos a trabajar a él va a ser para nuestro primer trabajo del cuarto bimestre, ¿ya? Se presenta para el cuarto bimestre. Listo, a ver, mientras los compañeros van ingresando. ¿Qué trabajamos hoy día? Vamos a ver qué vamos a trabajar, ¿no? Vamos a reconocer ciertas actividades. Listo, a ver, mientras los compañeros se conectan. Hoy día va a ser solo indicación, ¿ya? Tenemos para trabajar, recordemos, siempre, si queremos participar a través del micrófono, a través del chat, ¿no? Hoy día, esta semana, se está reconociendo, ¿no? Esa labor que realizamos a diario por cuidar nuestro planeta. Ayer, 4 de octubre, se celebró el Día Mundial del Hábitat. Por lo tanto, hay organizaciones, ¿no?, mundiales que se encargan de promover y visualizar que se den estas acciones. Nosotros realizamos muchas acciones, ¿no? Reciclado y otras actividades que desde casa, por lo tanto, que es en favor de ese cuidado de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, cuidemos nuestro hábitat, cuidemos nuestro entorno, cuidemos nuestro planeta porque lo necesita. Entonces, esas acciones que realizamos a diario, como reciclar, de repente por ahí no pedir bolsas plásticas, llevar nuestra bolsita de tela y muchas otras acciones, entonces nosotros podemos realizar esas buenas labores porque van para el cuidado directamente del planeta Tierra. Vamos a visualizar qué trabajamos esta semana. Tenemos esta competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Entonces, donde ustedes van a sustentar, ¿no? Y su producto es elaborar un podcast. Aquí vamos a elaborar ese podcast, ya muchachos, en esta semana, profesor. Buenas tardes, Sabrina. Profesor, pero entonces, para elaborar mi podcast, ¿qué tendría que hacer? Primero vamos a diseñar. Miren, lo primero, vamos a diseñar y luego vamos a construir una solución tecnológica. Ustedes con la clase de la semana pasada, ¿no? De repente por ahí visualizaron los métodos de filtrado, por ahí de repente se acomodaron con el filtrado, por ejemplo, a través de telas o a través de la vesija, utilizar ese dispositivo donde van a realizar con ciertos materiales, ¿no? Como arena, grava, arcilla, ¿no? Entonces, en función de esa solución tecnológica donde ustedes van a poner a prueba, van a realizar, ¿no?, ese podcast. Pero primero van a diseñar su solución tecnológica, bueno, con la actividad de la semana pasada, ¿no? Está muy relacionada, profesor. ¿Y cuándo se tiene que presentar? Escuchen bien. Esta actividad, solo la elaboración del podcast, porque solo es un podcast, y las imágenes de esa solución tecnológica, ustedes la van a presentar cuando regresemos, muchachos, de las vacaciones, ¿ya? Va a ser nuestra primera evidencia del cuarto bimestre. Nuestra primera evidencia del cuarto bimestre. Por lo tanto, hoy día damos las especificaciones y el día jueves estoy dando últimas indicaciones para que vayan elaborando ese podcast y cuando regresemos de las vacaciones, porque el día viernes salimos, culminamos directamente esta semana, este trabajo, ese podcast con las imágenes, lo van a presentar cuando regresando, ¿no? Entonces ustedes van a elaborar bien, van a diseñar, van a construir. Y ahorita van a seguir ciertas pautas que son fundamentales para la elaboración de ese podcast porque ustedes van a construir una solución tecnológica, ¿ya? Entonces prestamos atención. Entonces nuestra actividad para cerrar directamente y culminar con nuestro bimestre es diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. Entonces, en las actividades anteriores hemos visto, ¿no? Donde ustedes conocían la acción del agua, en este caso la lluvia, si se obtiene, podemos directamente, ¿no?, filtrar para que sea de consumo, para poder consumirla. Al final ustedes van a elaborar su podcast, ¿no?
donde van a emplear cualquiera de los métodos. Ya, muchachos, van a emplear cualquiera de los métodos. Listo. Primera actividad. Son dos a tres actividades que vamos a visualizar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver qué hay por aquí. Compañera está pidiendo una información. Listo, vamos a pasarle. Vamos a ver por aquí. Mientras vamos leyendo la información. Entonces, primero, diseñamos. Muchachos, ¿qué ustedes entienden por diseñar? A ver, díganme ustedes. ¿Qué entienden por diseñar? ¿Qué entendemos por diseñar? Vamos a ver, diseñamos y construimos, nos piden aquí. Y construimos para poner a prueba, ¿no?, el funcionamiento de ese filtrador de agua. Listo. Vamos a reconocer, entonces dice, hemos visto 6 estos y la experiencia 1. Ya, listo. Que nuestro país tiene una relación asimétrica entre las fuentes de agua y el número de población, ¿no? Esto es en la causa de la escasez. Sin embargo, la naturaleza nos ofrece fuentes naturales para obtención, como la lluvia, ¿no? Y para su utilización se requiere realizar procesos de filtración. La semana pasada hemos visto 3 procesos de filtración. A través de telas, a través de las vasijas y a través de ese método, ¿no?, donde van a colocar arena y carbón, ¿no?, en el método de filtrado. Entonces, que nos permite disminuir la turbidez, ¿sí o no? El filtrador será la solución tecnológica que responde al problema del agua que proviene de lluvia y no debe usarse de manera directa, que para su uso doméstico ni para el consumo humano. Entonces, recuerda que en las actividades anteriores hemos obtenido esos insumos, ¿no?, que nos van a permitir establecer un diseño para su construcción, ejecución y poner, ¿no?, a prueba su funcionamiento. Para ello utilizaremos la ficha de actividades, esa ficha que ustedes van a visualizar, diseño y construye un filtrador de agua, y la información, bueno, en esa información, las propiedades de los materiales para el filtrado del agua, por ejemplo, las propiedades de porosidad, permeabilidad que tienen algunos recursos que emplean directamente, ¿no? Luego de probar el funcionamiento del filtrador, si verdaderamente funciona ese filtrador que ustedes han elaborado, van a elaborar su podcast, donde se dan a conocer para todos, ¿no? Bueno, en este caso, para mi información, escuchar cómo han elaborado. Recuerden, profesor, ¿pero qué es un podcast? Un podcast simplemente es un audio donde ustedes van a modular su voz, donde van a detallar directamente su trabajo. Entonces, toda la actividad que han realizado, ¿no?, en este caso. Entonces, para elaborar su podcast, van a seguir ciertas indicaciones. Es como un guión. De repente en comunicación han realizado ese guión donde tienen ciertos aspectos, ¿no? Listo. Como primer punto, describe el problema identificando ante el uso del agua de lluvia y explica las características. Muy bien, ustedes van a indicar así en su podcast. Buenas tardes, buenos días, profesor. Soy el estudiante del tercer grado. Mi nombre es tal, 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 tal. Hoy día el problema identificado es el uso directo del agua de lluvia. Miren, ustedes van a indicar eso mismo, ¿no? El uso directo del agua de lluvia y explicar. Buenas tardes, ¿cómo está, Angeli? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Ustedes van a explicar en ese podcast, ¿no? Así de esa forma. Entonces van a identificar. Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante del tercero, donde voy a indicar mi problema, el uso directo del agua de lluvia. Miren, lo mismo que está arriba, ¿no? Y voy a explicar, ¿no?, la elaboración de mi filtro. Por lo tanto, porque es una solución tecnológica.
dan a conocer, por ejemplo, van a mencionar los materiales que han utilizado, ¿no? En ese caso, qué tiempo han durado para elaborarlo y cuáles son esas ventajas. Usted de repente dice, profesor, en este caso empleé botellas plásticas, silicona, etc., todos los materiales, ¿no? Cuando elaboré mi filtrador, para el primer experimento que realicé para poder filtrar, no pude, no llegué directamente, ¿no? Por lo tanto, volví a mejorar mi proyecto al otro día, mejorando ese filtrador. De repente tampoco funcionó, ¿no? Colocaron, de repente utilizaron ahí telas. Volví a utilizar telas, entonces en este caso, el tercer día que volví a mejorar y perfeccionar mi proyecto, sí se pudo filtrar el agua. Entonces, dan a conocer, por eso ustedes construyen primero, dibujan como quieren, van pauteando para explicarlo en el podcast. Recuerden que el podcast es un audio, no es un video, es un audio de todo lo que están determinando, entallando. ¿Ya? Entonces, para que después no me digan, profesor, es que voy a salir en el video. No, ahora no, video no quiero, simplemente quiero ese podcast, un audio. Pero eso sí, cuando ustedes hablen, expliquen su proyecto, cómo lo realizaron, los materiales que han empleado, los pasos a seguir, ¿no? Entonces van a explicar todo ello. Y al final concluyen, se pudo trabajar, se pudo realizar porque demostré directamente que se puede filtrar el agua donde los materiales, ¿no? Los microbios, los microorganismos se quedaron asentados. Excelente. Entonces, eso, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que dure. ¿Ya? De preferencia, de repente están ahí grabando directo en su audio, de repente ya tienen todo escrito y empiezan a marcar en el WhatsApp del profesor Correa. Buenas tardes, profesor, soy el estudiante, y sueltan y lo envían. Profesor, enviando mi podcast. Listo. Y era, ¿no? O de repente practicando ahí con el número de su mamá, mamá, voy a mandarte mi podcast para ver qué tal está, ¿no? Listo, lo mandan con su audio, excelente. Profesor, pero no tengo, de repente no tengo mi celular. Lo graban en su tablet, de repente en su computadora, ¿no? Porque su computadora también lo pierde, donde ustedes quieran grabar. ¿Ya, muchachos? Recuerden que la tecnología les va a permitir eso, en su computadora, en su tablet, en su celular, pueden grabar su audio, ¿no? Su audio, listo, y eso es podcast, ¿ya, muchachos? Entonces, tengan en cuenta para realizar esas pautas. Primero elaboras tu diseño, cómo quieres hacer tu filtro, lo dibujas bonito. Recuerda que cuando lo crees, cuando lo elabores con los materiales que tengas en casa, todos los materiales que tengan en casa, siguen esas pautas. Ustedes luego van a tomarle captura de pantalla a sus materiales antes de elaborar, ¿sí o no? Cuando lo elaboran y en el producto. Y esas imágenes van a subirlo recién. Recuerden que por eso les estoy indicando ese proyecto. Ustedes van a subirlo luego de venir de vacaciones, ¿ya, muchachos? Por lo tanto, esta actividad quedaría pendiente, ¿no? Entonces va a ser nuestra primera actividad del cuarto bimestre. Recuerden que el día viernes salimos de vacaciones, así que necesito que elaboren bien ese trabajito, ese producto, porque es su nota, ¿ya? Entonces, cuando regresemos de las vacaciones, ya me imagino que está creado su podcast, ustedes han creado directamente, han generado y suben directamente porque en la plataforma ya se encuentra habilitado, ¿no? Primera evidencia del cuarto bimestre. O lo envían por mi WhatsApp, como ustedes quieran, ¿ya, chicos? Entonces, seguimos las pautas. Vamos a ver qué nos pide directamente la actividad 2. Entonces, teniendo nuestra solución tecnológica para de ahora van así a desinfectar. De repente, profesor, pero acá no llueve. Pero podría ser, ¿no? De repente ya elaboraron su solución tecnológica, pero ahora en el posible hecho de repente que están en una zona donde ha llovido y han obtenido esa agua de lluvia, hay un método que pueden aplicar, ¿no? El método SODIS. Este método nos ayuda a tratar directamente el agua y es con los materiales que tengamos en casa. Por ejemplo, cuando has filtrado directamente tu agua de lluvia o de repente utilizaste el atrapanieblas, ¿no? Hay niebla por tu casa, atrapaste la niebla, profesor, pero en mi casa no, de repente se subieron hasta el último piso, ahí bonito, ¿no? De repente en la parte donde tienen su balcón, donde no sea visible para la gente, ¿no? De repente al fondo,
colocaron una malla, una tela delgadita y colocaron una canaleta, pero eso no tengo tubos, pueden colocar botellitas plásticas, ¿no? Esas botellitas las cortan por la mitad y las colocan una tras otra y lo utilizan como una canaleta, ¿no? La pegan, miren, entonces utilicemos todos los materiales que tengamos en casa, muchachos. Entonces, muy fundamental. De repente, ya profesor, entonces una forma de obtener el agua, ¿no? Ustedes han visualizado lo que es el atrapanieblas, es una tela donde va a escurrir el agua y va a estar conectada a una canaleta, ¿no? Y en esa canaleta, de repente en un balde plástico, van almacenando toda esa agua. Muchachos, luego de obtener el agua, ¿qué van a hacer? Filtrar, ¿no? Entonces ustedes van a crear directamente, profesor. De los 3 métodos, yo he investigado por ahí un método más y de repente aplican ese otro método, muchachos. ¿Ya? Entonces ustedes, si no aplican, puede ser, ¿no? Profesor, yo de los 3 métodos que nos hablaron ahí en la clase pasada, el de las telas, el de las vasijas o el otro método, yo investigué y conocí otro método más que también es más viable porque se encuentra con los materiales que tengo en casa, etcétera. Pueden aplicarlo, muchachos. ¿Ya? Entonces, para filtrar. Entonces, ustedes van a crear su solución tecnológica, van a ponerla en práctica, ¿no? Y van a comprobar verdaderamente si es útil esa solución tecnológica. Entonces, en este caso, ese filtrado. ¿Ya? Entonces, luego de elaborarlo, por eso ustedes no van a presentar nada esta semana, ¿no? Simplemente es construir, tomarle fotos, ¿no? A los materiales con los que van a construir, muchachos. Cuando ya lo tengan listo y comprueben que verdaderamente sirve esa solución tecnológica, elaboran su podcast, ¿no? Elaboran su podcast. Ahora, este método de tratar el agua, de esa agua, profesor, pero aquí en Lima nosotros no tenemos lluvia. No tenemos neblina donde yo vivo, profesor. Simplemente ese método es para tenerlo en cuenta. ¿Ya, muchachos? Es un método para tener en cuenta. ¿En qué consiste el método SODIS? Este método desinfecta el agua mediante la radiación solar. Es un método sencillo, ¿no? Para tratar el agua donde permite mejorar la calidad del agua obtenida de la lluvia. Consiste en inactivar a través de la luz solar a los microorganismos causantes de enfermedades como nuestra diarrea o dolores de barriga, gracias a la combinación de los efectos de la radiación ultravioleta y el incremento de la temperatura del agua hasta los 50 grados. Profesor, pero ¿cómo sé que el agua se encuentra a 50 grados? Listo, cuando nosotros de repente no tienes tu termómetro ambiental, ¿no? Este termómetro ambiental, o de repente, profesor, pero ¿servirá un termómetro directamente para este tipo? No, porque solo este tiene 8 escalas, ¿no? Hasta 41 grados. No te va a permitir medir bien la variación. Puede ser de repente este termómetro que utilizan para ambiental o simplemente calculas, ¿no? Tocas el agua y sientes que ya está calentita, bien calentita, entonces ahí la variación de la temperatura está a 40, 45 grados, ¿no? 43, 47, que sigue incrementando. Pero podemos tomar en cuenta, ¿no? Dos variables. Ahorita en Lima recién está saliendo, ¿no? Visualizándose lo soleado. Ahorita se encuentra a 19 grados. Yo aquí donde me encuentro, en mi casa, estamos a 23 grados. Miren, a 23 grados Celsius, ¿no? Me encuentro a 23 grados. Ahí visualizan, ahí es la variación de rojo, ¿no? En el centro, ahí está, ¿no? A 23 grados. Por lo tanto, voy visualizando. Ya, profesor. Pero entonces, ¿cómo empleo el método SODIS? Miren, el método SODIS es sencillo, simple. Por ejemplo, van a coleccionar, van a reciclar esa agua de lluvia en botellas plásticas, de preferencia, o botellas plásticas, las van a tapar bien, que esté bien lavadita por dentro, ¿no? La van a cuando lo llenen, la van a sellar y van a ser precavidos cuando lo coloquen encima de su techo, ¿no? En el techo, en su techo, de repente en una plataforma, tampoco se expongan al peligro, van a colocar esas botellas con agua, de esa agua de lluvia obtenida, ¿no? En el caso que hubiera, ¿ya? Porque recuerden que este método SODIS simplemente es para cuando obtengamos el agua de lluvia o de repente utilizando el atrapanieblas, ¿no? Colocamos esa agua, las calaminas, en la botella plástica encima de las calaminas. Por lo tanto, si hay mucha radiación solar, 6 horas como máximo tendría que estar. Pero ahora,
¿Qué pasaría si es más o menos nublado? 2 días más o menos tienen que estar sometidos ahí esa botella. Luego se bajan, se conservan. Recordemos que ahí la variación de la temperatura se va a dar, ¿no? Entonces van a llegar hasta esas temperaturas. Tengamos mucho cuidado cuando realicen todo tipo de experimentos, ¿no? En ese caso, ser cuidadosos, precavidos. El método SODI es lo más de los métodos donde no hay mucha inversión, ¿no? Simplemente reseccionar las botellas plásticas, no reseccionar otro método. Si queremos rápido dilución, una gotita o 2 gotitas de cloro en 1 litro de agua, ¿no? Pero sabemos que tiene que el agua reposar también 4 horas, 6 horas, ¿no? Dependiendo también el tipo de y la cantidad de agua que queramos tratar, ¿no? Clorar para que sea del consumo y luego hervirla, ¿no? Entonces, es un método sencillo, el método SODIS, ¿ya? Entonces, el resultado, miren, y aquí cerramos, porque aquí ya terminamos. El resultado se obtiene en menor tiempo con ese método, ¿no? Cuya latitud, bueno, aquí nos habla directamente dependiendo la altura, ¿no? Sabemos que a mayor altura, donde tengamos en nuestras regiones geográficas, por ejemplo, a mayor altitud como en Junín, en Cerro de Pasco, en el Cusco, no nos vamos a ir a esos lugares, ¿no? Para exponer a la radiación, ¿no? La desinfección se va a dar más rápido, a diferencia de las partes costeras, ¿no? Donde nosotros tenemos menos altitud que en esos lugares. Entonces, se determina en función de ello. Y una pregunta solo para reflexionar. Esta pregunta es en función, la van a responder cuando elaboren su podcast, ¿ya, muchachos? Se van a realizar esa pregunta final. ¿Cómo ustedes van a colocar ahí, ¿no? Y la pregunta formulada, en función de la pregunta determinada, ¿cómo plantearíamos en una solución tecnológica para contribuir a afrontar la falta de acceso al agua potable? Entonces ustedes dan resolución. Recordemos que toda solución tecnológica nos permite, si no, hay una contribución porque nos va a solucionar, ¿no? Eso es lo que permite la solución tecnológica. Entonces, ¿estamos afrontando? Sí estamos afrontando, ¿no? Esa falta de poder acceder al agua potable. Entonces, una medida sería obtener el agua de lluvia, ¿no? De una forma correcta. Pero recordemos que hay lugares donde los índices de contaminación son elevados. Por lo tanto, también tengamos mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Estudiantes, yo les indiqué, dependiendo de la zona, los niveles de contaminación son elevados, por lo tanto el agua también hay que reconocer si es viable para poder nosotros consumirla, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando tengamos el agua de lluvia, de repente para priorizarla, no en otras actividades, ¿no? De repente sembrado, reguido, etcétera. Pero previo a ello podemos conocer, ¿no? La calidad del aire, la calidad de la contaminación donde nos encontremos. Entonces, en función a ellos, podemos, ¿no? Obtener esa agua de lluvia y en ese caso, dependiendo ese tipo de filtración, por eso, cuando ustedes elaboren ese tipo de filtrado, les recomendaría el filtrado 3, ¿no? Ahora, si tuvieran otro método, mucho mejor. Pero recuerden con materiales que tengan en casa. ¿Ya, muchachos? Entonces, recuerden, solo van a elaborar el podcast cuando tengan construido, elaborado su diseño, lo ponen a prueba y al final van a comunicar con ese podcast. A ver, por aquí y hasta aquí cerramos. Miren, eso sería todo. Miren, ahí eso sería todo. Muy bien, muchachos. A ver, díganme ustedes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? A ver, ¿qué me dice Sabrina? ¿Qué me dice de Angeli? ¿Qué me dice Arael? A ver, los escucho, los escucho. Nadie, nadie. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? A ver, pregunta, yo pregunto. ¿Cuándo debemos de presentar nuestros podcasts con nuestro diseño? A ver, ¿cuándo debemos de presentar nuestro podcast, muchachos? Y le regalo un sublime para el que me responde. Ahí está, un mini sublime. Ah, mentira. A ver, muchachos, díganme. ¿Cuándo debemos de elaborar nuestro podcast? Está sencillo, ¿eh? De repente por ahí están escribiendo. Para dejarlos tranquilos, para que se puedan ir a descansar. Yo sé que tienen muchas actividades, ¿no? A ver, díganme cuándo debemos de presentar nuestro podcast. A ver, por acá, por el chat.
ver nada por el chat. De repente están escribiendo por ahí. Por ahí. Los escucho, los oigo. A ver, los escucho. Nadie. ¿Todo claro? A ver, García. ¿No te acuerdas cuándo es Sabrina? Ya listo, viene Sabrina. Recuerden y escuchen. Oído a la música. Recuerden que esta semana estamos terminando. Recuerden que el viernes cerramos con el tercer bimestre. Listo. Profesor, muy poquito tiempo para poder diseñar. Muy bien. Yo les he indicado, ustedes van a diseñar porque la propuesta es que ustedes diseñen un prototipo y pongan a prueba si verdaderamente funciona o no. Listo, ¿no? Ese filtrado, de repente pueden utilizar, recuerden la clase anterior, el filtrado por telas, el filtrado por las vasijas o el filtrado utilizando arena, arcilla, ¿no? En esos materiales. Recuerden, como tienen que elaborar, diseñar su propuesta de solución tecnológica, luego de diseñar, ustedes van a comunicar si verdaderamente funciona o no. Entonces ahí van a elaborar su podcast. El podcast lo van a elaborar para directamente dentro de 2 semanas, muchachos. Recordemos que esta semana salimos de vacaciones. El viernes es su última actividad, pero como el viernes no hay clases, el jueves es la última actividad. Entonces van a tener una semana de vacaciones. Ingresamos y ahí van a presentar ese podcast. ¿Listos? Con las imágenes de su prototipo. Ahora sí, Sabrina García, Angeli y Arael. Estoy chucando. ¿Preguntas? Ok. Recordemos mañana, como el día jueves es nuestra última actividad. El jueves solo les voy a dar pautas, ya muchachos, para seguir, para presentar directamente su podcast. El día jueves estoy compartiendo quienes han completado sus evidencias, por eso recuerden que estamos cerrando, ya estamos cerrando nuestro último bloque. Por lo tanto, esta actividad va a ser para la primera semana cuando regresemos, va a ser nuestra primera evidencia, solo el podcast y las imágenes. Ya muchachos, ya está creado en la plataforma, por si acaso, a los que envían por WhatsApp o suben por el correo, también es bienvenido. Chicos, traten de agruparse también no les he pasado el enlace, ¿no?, del Telegram. Descarguen la aplicación del Telegram, vaya a ser cosa que, como el día de ayer, que tuvo una caída WhatsApp, ¿no? Y nos quedamos descomunicados, ¿no? Incomunicados. Tengo varios, ¿no?, que se llegaron a conectar por el Telegram, ¿no? Tengo varios que se llegaron a conectar por el Telegram. Así que igual agregué a varios de sus compañeros. Pero siempre es bueno que tengamos una aplicación de respaldo, ¿no? Una aplicación de respaldo. A ver, voy a compartirles. Creo que sí dice el grupo de tercero Telegram. Sí, tercero, sí dice el grupo. Ya, a ver, solo tengo en el grupo, tengo a 7 participantes. Tengo a Piñango, Angeli Piñango, estás en ese grupo, ¿no? García Higa, Roja, Chelsea, Salas, Silva y Cadillo, ¿no? Esto les voy a mandar el enlace para que de repente descarguen la aplicación del Telegram, es como el WhatsApp, ¿ya? Para que puedan agregarse, ¿ya, muchachos? Si no hay ninguna otra pregunta, los dejo para que puedan de repente culminar con alguna evidencia, vayan avanzando con esta actividad. Muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves para yo darles información, ¿no? Seguir informándolos de esas actividades. Chicos, lo vamos a ver por aquí. Listo, entonces traten de descargar la aplicación del Telegram, ¿ya? Y se agregan al grupo. Ese va a ser nuestro respaldo, ¿ya? En el Telegram. Cualquier información yo también les voy a pasar por ese medio.
así se cayera como el día de ayer el WhatsApp, ya tenemos el Telegram de respaldo, ya muchachos. Entonces ahora sí, que tengan una buena tarde, completen sus evidencias. El jueves les doy indicaciones y ya saben, estamos cerrando este tercer bimestre